Buenas noches, doctor. Mi nombre es Gloria Espinosa y voy a hablarles sobre la figura jurídica del arbitraje a través o para solución de conflictos que se presentan entre las partes del Estado ecuatoriano, sea con el Estado o sea personas particulares. Para empezar a hablar de la definición de arbitraje, voy a tomar la definición del doctor Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política Determinada, de que el arbitraje es uno de los medios para la resolución de conflictos entre las personas y entre los estados, que puede estar referido a la legislación interna o a la legislación internacional. Decimos que es primordial que exista entre las partes procesales el principio tanto de buena fe y el principio de autonomía de la voluntad, para que pueda sustanciarse como tal, ya que las partes procesales deben firmar un convenio arbitral, que es un acuerdo escrito en virtud de las cuales las partes deciden someterse al arbitraje todas sus controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir a futuro entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, una relación contractual o una relación no contractual. Además, las partes procesales deberán nombrar a un árbitro, que es una persona elegida y nombrada para decidir sobre sus respectivas pretensiones en caso de conflicto. Su nombramiento nace de un compromiso arbitral en cuya virtud las partes litigantes acuerdan someter sus diferencias al fallo de una tercera persona imparcial que esté investida de autoridad en las que ellas vayan a otorgarle. Para continuar, decimos que el procedimiento arbitral se encuentra en la ley, pero que también éste se rige por dos formas, conforme tanto a la equidad y debe estar conforme a derecho. Por lo tanto, las partes procesales deberán decidir qué proceso van a utilizar para resolver dichas controversias. Entonces, de esta manera determinamos un arbitraje en equidad. ¿Y qué es un arbitraje en equidad? Bueno, si deciden resolver la competencia empleando la equidad, el tribunal arbitral no aplicará ni leyes ni reglamentos para resolver la disputa, sino un entendimiento de lo que es justo y equitativo. A manera de ejemplo, es una disputa sobre arrendamiento de un inmueble. El tribunal arbitral no tomaría en cuenta ni la ley de arbitraje ni el Código Civil, sino que estudiaría los hechos en caso y la manera como han actuado las partes para encontrar una solución justa a tenor del derecho de las dos partes sin que se violente ninguna de las dos. Como segundo punto, tenemos el arbitraje en derecho. Esta, al contrario de la primera, si las partes procesales deciden emplear este tipo de arbitraje conforme a derecho, el tribunal arbitral deberá aplicar la normativa legal, tanto internacional como nacional, y de esta manera resolver el conflicto. Por ende, los árbitros deberán observar y juzgar en virtud a las leyes y a los reglamentos establecidos en la legislación nacional o internacional. A manera de ejemplo, el abogado Juan González menciona que las controversias relacionadas en contratos de arrendamiento de inmuebles que aplican las normativas del Código Civil y de la Ley de Inquilinato, y para los contratos comerciales de venta y maquinaria aplicarán el Código de Comercio y el Código de Civil. Es indispensable comprender que si entre las partes procesales no existe un acuerdo sobre el proceso del cual van a resolver la controversia, si será a través de equidad o a través de derecho, el arbitraje y mediación determinará que se sustanciará a través de la equidad. Es en este caso donde los abogados juegan un papel muy fundamental al momento de asesorar a sus clientes, sugiriendo qué proceso deberían seguir dependiendo del caso en concreto o sobre el contrato en que vierte el objeto de la litis. Los profesionales del derecho deben ser muy audaces y excelentes negociadores al momento de redactar las cláusulas arbitrales para persuadir y convencer a la parte contraria.
siempre y cuando respeten lo que determina la Constitución y la ley de mediación y arbitraje. Como resultado daríamos lo que es el laudo arbitral. Y el laudo arbitral no es más que un proceso judicial en donde la autoridad competente para resolver una disputa, que es el juez, que a través de su jurisdicción y su competencia dicta la resolución del conflicto por medio de las sentencias, mientras que en el arbitraje no se dictan sentencias sino laudos arbitrales. Y este es un método alternativo de solución de conflictos y que totalmente es independiente del proceso jurisdiccional. Las partes fijan las reglas y los procedimientos que deben ajustarse los árbitros en el cumplimiento de su misión. Además de fijar las atribuciones de las partes que han convenido en otorgarle al árbitro o al tribunal de arbitraje, la decisión final del árbitro debe ser contenida en el laudo arbitral, que es vinculante para las partes. Recordemos que el laudo o sentencia viene a ser ley para las partes. Al haber convenio voluntario, deben someterse a esta jurisdicción arbitral y están obligadas a acatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el laudo. De igual manera, las partes procesales que se someten al arbitraje no podrán iniciar un proceso legal ante la justicia ordinaria, y que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación, los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada, razón por la cual deben ser ejecutados de la misma forma que se ejecuta una sentencia de última instancia. De igual manera, no se puede apelar a un laudo arbitral, ya que la Ley de Arbitraje y Mediación expresa determinadamente la inapelabilidad de los laudos arbitrales, permitiendo únicamente su aclaración y su ampliación como recurso establecido. Es el único mecanismo previsto en la ley en contra de un laudo. Puede ser la acción de nulidad por violación de derechos constitucionales, principalmente establecido el derecho al debido proceso. Pero ¿cuáles son las razones por las que se debe escoger el arbitraje como un medio de solución de conflictos? Entonces decimos que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias y que está al alcance de todos. Pueden ser de empresas, de particulares, de estados y entidades estatales. El arbitraje en sí comprende dos etapas, empezando por la mediación, que busca llegar a un acuerdo para satisfacer los intereses de las partes, pudiendo sugerir las alternativas de solución que crean las convenientes, ¿no? Sin que esto pueda influenciar de alguna manera en un proceso judicial ulterior, y en el evento de no llegar a un acuerdo en este escenario extrajudicial, al no existir un acuerdo entre las partes, se inicia la siguiente etapa de arbitraje para resolver dicha disputa. El arbitraje garantiza que las decisiones dictadas por los árbitros y el tribunal sean eficaces, justos, que sean respetando la Constitución y garantizando el derecho en sí al debido proceso. El arbitraje resuelve las disputas de una manera más rápida y económica. Además, da una asistencia personalizada a cada procedimiento, verificando los plazos, interviniendo para que sigan su curso. Además de analizar los dictámenes periciales que utilizan los laudos arbitrales para que tengan un carácter convincente y ejecutorio. Decimos entonces que el arbitraje es un mecanismo flexible, ya que permite a las partes determinar las condiciones del proceso, además de intervenir de manera más activa, acordando los términos y condiciones al momento de establecer las reglas del proceso y escoger a los árbitros. Los gastos administrativos son más económicos y más accesibles en comparación a la justicia ordinaria. También conlleva menos tiempo. Por ende, los costos se encuentran fijados según hay escalas de acuerdo a la cuantía del litigio, ¿no? Si vamos a ingresar un litigio de compra-venta, dependiendo de la cuantía se determinará un porcentaje para que sea
pagado al tribunal arbitral para que resuelvan para que encuentren solución al conflicto. El arbitraje también garantiza la neutralidad en el proceso, ya que es una organización independiente e imparcial que no se encuentra sujeta a ninguna entidad estatal. Por eso decimos que es particular, a diferencia de la administración de justicia, que es pública. Y esa sí está enlazada directamente al ente estatal. Pero ¿cómo funciona el arbitraje aquí en el Ecuador? Bueno, cualquier persona, empresa o entidad estatal que decida someter una controversia al arbitraje podrá presentarla en los centros de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio aquí en Quito. Estos centros de arbitraje son aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Dependientemente deben estar correlacionadas con el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, estas entidades se caracterizan por presentar servicios como conciliación y la mediación. Asimismo, se presenta la lista de árbitros para que las partes procesales escojan a sus miembros del tribunal, que serán encargados de resolver las disputas, miembros que deben tener la capacidad técnica para manejar estos procedimientos establecidos en la ley. También presentan un reglamento de arbitraje en donde, si las partes llegaron a un mutuo acuerdo, se someterán y darán inicio al proceso de arbitraje. Cada reglamento define un marco institucional estructurado y orientado a asegurar el principio de transparencia, la eficacia y la justicia en el proceso de solución de controversias, al tiempo que permite a las partes ejercer elección sobre varios aspectos del procedimiento. Es de esta manera como la ley permite al proceso de arbitraje iniciar en un convenio arbitral, donde las partes procesales, por su propia voluntad, acuerdan dar inicio a este proceso. Es necesario recalcar que se entenderá que existe un convenio arbitral no solo cuando el acuerdo figure un único documento firmado por las partes, sino que también cuando exista algún contrato o escrito que deje constancia en el documento de la voluntad de las partes. Aquí recordemos también que en este convenio tranquilamente se puede, en caso de una deuda, puede existir una garantía establecida como un mecanismo de protección del cumplimiento, o tal vez también conocidas como una medida cautelar para que se garantice que esa deuda va a ser pagada por el deudor. Al igual que el sistema judicial, el arbitraje se rige a ciertos formalismos que son impredecibles para garantizar el derecho al debido proceso y asegurar la eficacia y justicia en el proceso. Por lo tanto, estas disposiciones previas a la audiencia están establecidas ya. Para ellos debemos presentar una demanda cumpliendo con los requisitos del artículo 142 del COGEP, y de igual manera en la ley de arbitraje dispone después presentar la demanda al director en sí del Centro de Arbitraje y Mediación. El árbitro en este caso deberá calificar la demanda y mandará a citar a la otra parte, debiendo practicarse la diligencia de la citación dentro de los 5 días subsiguientes, concediéndolo el término de 10 días para que conteste la demanda con los mismos requisitos establecidos en el 142 del COGEP de manera formal. Al igual, la contestación a la demanda se regirá por los artículos establecidos ya en el COGEP. Adicionalmente, se adjuntarán lo que son las pruebas y se solicitará la práctica de las diligencias probatorias que justifiquen lo sucedido en dicha contestación. Es decir, para reclamar cualquier deuda no cumplida y para que se ejecute dicha medida cautelar establecida, por ejemplo, la prohibición de enajenar de un bien que se ha iniciado a través de un procedimiento de una deuda, un bien inmueble evaluado, por ejemplo, en $20,000, esta debe establecerse a partir de la demanda un documento aparte de lo que certifique que el bien está endeudado, es decir, el bien
con la prohibición de enajenar para su respectivo procedimiento, dando a continuación el embargo y posteriormente, si no se cancela la deuda establecida, iniciaremos un procedimiento del remate del bien. ¿Con qué? Con la finalidad de garantizar que esa deuda o sea cancelada con el bien o sea cancelada a través del deudor principal. Es decir, Carlos inicia o ejecuta esa prohibición de enajenar, ya que este bien fue entregado de manera voluntaria para asegurar el pago en el centro de arbitraje, el cual esto ya se convierte en un deudor hipotecario. Es decir, que se ha hipotecado el bien o la prenda. Entonces aquí esto se deriva directamente al registro de la propiedad con esa ficha o con ese certificado de la prohibición de enajenar. ¿Para qué? Para una vez cancelada la deuda podemos ejecutar o simplemente mediante una decisión o un auto del juez podemos ir al mismo registro de la propiedad a levantar la prohibición de enajenar para que ese bien que esté constituido como hipoteca quede libre de cualquier prohibición legal, es decir, que el titular llega a volver a ser propietario de dicho bien y volverá a tener el dominio total sobre el bien establecido. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, doctor.